Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de octubre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Siempre dichosos. Fíjese la suma felicidad, la dicha plena, así como la experimentó María cuando escuchó la palabra del Señor, cuando Dios a través del ángel se allegó a ella y le comunicó el nacimiento en su seno virginal del Hijo de Dios, de la palabra de Dios que habría de encarnarse en el seno de María. ¿Oyó la palabra? Sí. ¿Creyó a la palabra? Sí. Así dijo: hágase en mí según tu palabra. Y la palabra de Dios viene a nosotros, hermanos, también. Fíjese este ejemplo, esta mujer entusiasmada que gritaba mientras seguramente escuchaba a Jesús, que en ese momento estaba hablando a una muchedumbre. Y bueno, la conclusión de esta entusiasmada, claro, estaba sintiendo una suma admiración por Jesús, por su palabra, por su sabiduría, por el amor que expresaba Jesús en su relación con aquellos que lo escuchaban, con las multitudes que muchas veces lo escuchaban, que generalmente era gente del pueblo, no eran los más doctos. Sí había también de pronto algún fariseo, escriba, docto en la ley, pero en general era gente del pueblo. Jesús se aproximaba a toda esta gente. Jesús venía a ellos. La palabra de Dios venía a todos aquellos oídos que se acercaban, escuchaban, creían. Y seguramente si creían verdaderamente, obraban esta palabra que el Señor les decía, que el Señor les hablaba. Por eso que sin duda, sí, usted me dirá, bueno, feliz la mujer en cuyo seno se gestó el Hijo de Dios, la encarnación, el misterio de la vida. La palabra de Dios se hizo carne en ella y habitó entre nosotros, claro. ¿Qué le parece? Qué privilegio, qué elección por parte de Dios, que por otra parte ya estaba anunciado, profetizado por el mismo Dios, después de la caída del primer hombre. Sin duda, este Jesús estaba ahí ahora, como uno de nosotros, generando la admiración de todos aquellos que lo escuchaban. Y seguramente por muchos de ellos después el seguimiento a partir de una verdadera conversión y bueno, y la plenitud de la vida y la plenitud de la dicha. Por eso Jesús dice, más feliz aquel, dichoso, feliz, bienaventurado, son términos equivalentes, aquel que escucha la palabra. Bien, y cada uno de nosotros, hermanos, si ha escuchado la palabra, ha ido gestando en su corazón espiritual, ha ido gestando precisamente la encarnación de esa palabra, a través de nosotros mismos, a medida que usted obra la palabra, que usted hace como dice el Señor, que esa palabra en usted se hace carne porque usted la encarna, entonces en usted se produce un fenómeno superior. Usted es verdaderamente dichoso, porque usted ha gestado en su interior intelectual la palabra de Dios y la ha hecho carne en su propia naturaleza. Usted ha encarnado esta palabra. Usted es otro Cristo en este mundo, otro hijo de Dios, naturalmente. Y se dice a sí propio hijo de Dios, porque así nos considera el Dios
que en nosotros hace la obra, el Dios que en nosotros gesta la imagen de su Hijo, el que nos hace en el Hijo y por el Hijo imagen y semejanza suya, por el Espíritu con que consuma toda su obra recreadora, regeneradora, redentora y salvadora en Cristo Jesús. ¿Qué le parece esta felicidad? Esta felicidad de parte o por parte de usted, que usted puede experimentar y debe experimentarlo, si usted oye la palabra y obra esa palabra. Y esa palabra en usted se hace carne y la vive. Y la vida está en usted y la vida feliz está en usted. Y usted ve que usted hace frutos de esa palabra. Sí, a medida que usted la va viviendo, a medida que usted la va experimentando, en usted aparecen los frutos propios de aquel que es verdaderamente imagen de Dios. Entonces, claro que en usted la felicidad se planifica y llega finalmente a la consumación de esa plenitud, porque en usted aparecen frutos de amor, frutos de bondad, de misericordia, de justicia, de paciencia, de verdadero trabajo en favor de la obra del Señor. La comparación que hace Jesús, y la hace con frecuencia, y sabemos cómo nuestro Señor siempre pone en primer lugar, busca en primero el reino de los cielos y su justicia, y pone en primer lugar al hombre, a cada uno de nosotros, al hombre, varón y mujer, aquellos para los cuales viene. ¿Y viene a qué? Y viene a hacerlos de nuevo, a transformarnos en nuevas criaturas, en verdaderas imágenes y semejanzas del Dios que nos crea, en Cristo Jesús, por el amor con que Dios en Cristo Jesús, Dios encarna. Fíjese, así como por el mismo amor que usted siente y vive, usted encarna la palabra de aquel que le hace llegar la palabra, y que es la manera que tiene de llegarse a usted mismo, de instalarse en usted. Aquel que le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que golpea la puerta de su corazón. ¿Usted le abre? ¿Usted abre el corazón? ¿Usted deja entrar a la palabra? ¿Deja entrar al Señor? Bueno, el Señor le hace una promesa entonces. Aquel que me abre, entraré y cenaré con él, comeré con él. Claro, el Señor se sienta a la mesa de su corazón, abierto desde el amor y la fe con que usted lo ha escuchado, y entonces lo recibe. Y quiere que habite usted en el corazón de aquel que verdaderamente lo recibe. Como si fuera un útero espiritual. Usted tiene que crecer en ese corazón nuevo. Y tiene que hacer nuevo todo el ser de la persona que lo recibe. Y finalmente lo hace. Y usted consuma en esa persona, que somos cada uno de nosotros, si verdaderamente hemos escuchado, hemos creído, hemos encarnado y vivimos esta dicha inefable. Qué misterio, ¿no? Pero qué misterio que en Cristo Jesús se revela. Y qué misterio que en nosotros es revelado por aquel que nos revela por su gracia la verdad, que nos transforma y nos hace verdaderamente libres y dignos de la vida en gloria que Dios nos regala por su gracia y por la gracia de su amor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que como la Virgen María digamos: hágase en mí tu voluntad, y tendremos asegurado ese pedacito de cielo que nos corresponde, no por las obras, sino por la fe en quien nos ha creado. Por la fe, claro, por la fe en aquel que nos crea y nos recrea y nos mantiene en vida, y en vida finalmente gloriosa. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel.
Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, Señor. Tu espíritu de gracia. Tu espíritu de felicidad plenísima. En tu nombre lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.